¿Qué factores componen esta etapa exponencial del crecimiento del número de infectados que podamos cambiar? Bien, esta fase exponencial está descrita por esta ecuación. Esta ecuación lo que tiene es en la parte izquierda el número de personas infectadas a un dado tiempo. Después acá tenemos el número de personas infectadas en el tiempo inicial. Y acá tenemos el término entre paréntesis, que es el más importante de esta ecuación y el que determina todo. Este término es el que determina cuántas vidas se van a salvar o no. Donde tenemos 1 más el número de personas sanas con las que ese enfermo estuvo en contacto, porque solamente puede contagiar a personas con las que estuvo en contacto, no va a poder contagiar a alguien con el que no estuvo en la misma habitación o con la que no estuvo cerca, multiplicado por la probabilidad de que estando en contacto con alguien lo contagie. Y eso elevado a una unidad de tiempo que puede ser días, semanas, mes, depende de lo que se quiera hacer. Entonces, este término que está entre paréntesis es proporcional al R0 que nombré antes. ¿Qué era el R0? El R0 era el número efectivo de reproducción, que es el número de personas sanas en promedio que un infectado va a contagiar, que es lo que me termina dando ese crecimiento exponencial. Ahora, veamos qué es lo que pasa si se cambia un poquito el R0 y en la siguiente diapositiva veamos cómo se puede cambiar el R0. El tema con estas curvas exponenciales es que son terriblemente sensibles a este término. Si uno puede cambiar, o que sea un poquito, este término, el número de infectados cambia drásticamente. Donde si calculamos el R0 que yo nombré antes, que tiene este virus, o que algunos papers calculan que tiene este virus, que es entre 2,2 y 2,6, usemos 2,4 para usar un promedio, eso es la curva azul. Vemos que en la semana número 10 este virus conseguiría más de 6.000 infectados. Pero si tenemos un R0 solo 10% menor, que es la curva naranja, al mismo tiempo solo ocurren poco más de 2.000 infectados. Este es el poder que tiene este término sobre el crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial es altísimamente sensible a ese término. Una pequeña variación en ese término puede disminuir un montón el número de infectados a los que vas a llegar. Y si la fase exponencial es más corta, quiere decir que vas a llegar más rápido a este punto que te marca la mitad del camino. Cuando vos llegas a este punto, sabes que multiplicás los infectados que tenés por 2 y es los infectados totales que vas a tener. Y mientras más rápido llegues a este punto medio, el punto en el que el aumento de casos por día ya deja de subir y comienza a disminuir, quiere decir que estás haciendo bien las cosas y llegas rápido ahí. Entonces, un pequeño cambio en este término genera un impacto tremendo en el número de infectados que vas a tener, porque te permite llegar mucho más rápido a ese punto medio. Ahora, ¿cómo cambiamos este término? Básicamente lo que podemos tocar es una reducción del 60%. O sea, en este tenemos más de 6.000 y acá en la semana 10 tenemos un poco más de 2.000 infectados. Una reducción del 60% con un cambio del 10% en este término nada más. Ahora, ¿cómo podemos obtener ese cambio del 10%? Ese cambio del 10% se puede dar moviendo una de dos cosas. O podemos cambiar la probabilidad de que una persona infectada estando en contacto con personas sanas las contagie. ¿Y cómo se cambia eso? Fácil. Hay que lavarse las manos, hay que toser en el codo, no hay que tocarse la cara, porque cuando uno toca una superficie con la que estuvo en contacto una persona infectada y después se toca la cara, lo que está haciendo es llevarse el virus a las mucosas, ya sea a la boca, a la nariz o a los ojos, y por ahí esas son las puertas de entrada del virus en donde puede ingresar a los líquidos corporales y termina ingresando a las células a las que infecta. Y la otra forma en la que podemos disminuir este R0 es disminuyendo el número de personas con las que estuvo en contacto ese infectado. Que básicamente es por el distanciamiento social y la cuarentena, no hay otra solución. Y como vimos antes, la curva exponencial es tremendamente sensible a estos términos. Si nosotros podemos cambiar aunque sea un poco esto, el número de infectados cae brutalmente.
Así también como si nos mandamos las cagadas que se mandaron los italianos y los españoles, de que se pensaron que la cuarentena era un tiempo para estar de vacaciones y juntarse y hacer como si no pasara nada, eh, la curva exponencial va a responder de manera contraria, va a aumentar muchísimo más de lo que lo hubiese hecho en condiciones normales.